Atlético de Madrid, porque ya lo mencionamos 1 o 2 veces. Martín, ¿cómo podemos explicar lo que le ha pasado hoy a los colchoneros después del derbi, pero una goleada increíble? Sí, a ver, primero, sinceridad, no vi el partido, pero yo puedo intuir que el Atleti no está en su mejor momento. No lo estuvo Martín, en Vigo. Y perdón que te interrumpa. ¿Para ti, Jan Oblak no está en su mejor momento? No, sí, Jan está bien. No sé los goles que le marcaron hoy, pero hasta hoy venía siendo un arquero importante, sacando buenas pelotas, matando un poco ese debate, Cris, de que se decía que Jan no estaba, no arrancó mal la liga. Lo que sí, el Atleti para mí no está jugando bien. El Cholo dijo en Vigo, estamos todavía buscando el equipo, tenemos muchos jugadores nuevos, pero el Atleti, y te voy a decir una cosa muy importante, que seguramente tiene que ver con el resultado. Una de las cosas que venía siendo fuerte de Atleti es que le habían marcado muy pocos goles. ¿Por qué? Porque había encontrado la llave del éxito, que se llama Lenormand. Lenormand está lesionado. Lenormand tuvo un golpe, un traumatismo cráneoencefálico en el partido, en el derbi del pasado fin de semana, y le dieron un par de semanas porque terminó con mareos. Y esto es algo muy delicado. La salud del futbolista, sobre todo cuando se trata de un tema de estas características, se maneja con pinzas, y Lenormand era fundamental. No le habían casi marcado goles a Atleti, hoy le marcaron 4. Entonces, yo creo que por ahí puede venir la cosa. Había encontrado una solidez defensiva, le faltaba marcar goles, le faltaba un poco que funcionara mejor en el centro del campo, pero hoy la defensa ha hecho agua, evidentemente. A mí me parece que el Atleti tiene que dar el do de pecho con este equipo. O sea, tiene que ser un equipo bastante más competitivo, bastante mejor hecho, bastante más vistoso, bastante más goleador, bastante mejor en la elaboración del juego, y no lo es. Y no lo es. Entonces, se lo tiene que hacer mirar el Atleti, porque un resultado de estas características en Champions League, volviendo a que no es algo que te eche del torneo, pero es un 4-0. Es un 0-4 de visitante, algo que duele, y algo que, sobre todo, lo que aporta son dudas sobre un equipo que, por la plantilla que tiene, por los jugadores que ha fichado, por la capacidad, por el nivel de gestión que se le ve al Cholo, que es para mí el Ferguson actual, no por cómo juega el equipo, pero por la ascendencia y el liderazgo que ha logrado y la cantidad de tiempo que lleva. No hay entrenador en Europa que esté mediando su temporada número 12, como lo está haciendo el Cholo. Entonces, sí tiene que hacérselo mirar. Sí. Y si no estoy mal, no sé si tengan el dato, Martín, solo son 4 goles que le han encajado en toda la temporada de la Liga, ¿cierto? Eso es, sí. Digo, hoy le marcaron la misma cantidad de goles que en toda la temporada. Que te llevan encajados en toda la temporada. Quiero leer lo que comentó ya Diego Simeone terminando este partido para ir contigo, José, porque dice: aprovecharon todos los errores que pudimos cometer y la verdad es que tuvieron una contundencia enorme y merecieron ganar. Siempre pienso en positivo, creo que es una oportunidad para seguir mejorando. Veníamos haciendo un trabajo muy bueno, no hicimos el partido que esperábamos. Vaya, que eso es obvio, ¿no? Sin tener que ver el partido completo. ¿Cuánto preocupa esta situación? Yo sé que a comparación del Real Madrid es un poco distinto también porque acá es una goleada, José, pero ¿cuántas alarmas están encendidas ahora para el Atlético de Madrid específicamente en Champions? Yo creo que muchas, Cris. Yo soy cholista, me encanta Diego Pablo Simeone, pero en los últimos años en mi librito ha ido perdiendo crédito. Si hablamos puntualmente de Champions, cuando llega Simeone al Atlético de Madrid, él lo hace competitivo, disputa 2 finales, el Atlético de Madrid siempre era un animador, como mínimo cuartos de final y muchas veces hasta semifinales, ¿no? Y las 2 finales que ya hacíamos referencia, que termina perdiendo contra el Real Madrid. En los últimos años hemos visto cómo el Atlético de Madrid
le fue mal en fase de grupos y tuvo que jugar la UEFA Europa League. El siguiente año le fue peor todavía y no le alcanzó ni para jugar la UEFA Europa League porque terminó último de su grupo. Ahora le han reforzado muy bien al equipo. Creo que el Atlético de Madrid es uno de los equipos que mejor se ha reforzado. Sorloth, Julián Álvarez, Gallagher, Lenglet, Musso, Lenormand, que ya lo mencionaba Martín. Y en Liga ya dejó varios puntos. Hoy pierde contra el Benfica. Quizás el resultado tan abultado haya sido un accidente, al igual que Martín, yo estaba viendo el partido del Real Madrid, no lo vi en detalles, pero de igual manera sí tiene que preocupar porque el Cholo Simeone sigue perdiendo crédito y antes lo disculpábamos porque quizás no tenía tan buenas plantillas a su disposición como el Madrid y como el Barcelona. Hoy esa excusa ya no es válida. El Atlético de Madrid tiene un equipazo, tiene muchísima calidad línea por línea, tiene campeones del mundo como Griezmann, como De Paul, como Julián Álvarez, como Molina, tiene opciones desde el banco de suplentes, tiene un muy buen entrenador, tiene una hinchada que los alienta siempre, así que Diego Pablo Simeone tiene que corregir esto, Chris, porque si no, yo sí pienso que esta puede ser la última temporada del Cholo Simeone como técnico del Atlético de Madrid. ¿Tanto así, Martín? Yo creo que el Cholo se va a ir cuando él quiera. Es el hombre que tiene la llave del club. Y tiene mucha banca. La temporada es larga. El Atleti tiene que tener objetivos más altos que lo que ha hecho últimamente. La forma de salir de la Champions la temporada pasada fue penosa, con el Borussia Dortmund tirando el partido por la borda. Y tiene que aprender de esos errores. Es un equipo que ha ganado hace no mucho la Liga, que compite y que este año, ha mejorado, ha subido un escalón a nivel de equipo jerárquico, a nivel de equipo competitivo en Europa. Creo que Europa tiene que ser otra Europa para el Atleti. Es un equipo para meterse, para mí, en semifinales. O sea, tiene que apuntar a eso. No puede, salvo que se le cruce un transatlántico en el medio, pero por vías normales tiene que estar entre los 4 mejores de Europa porque tiene un equipo hipercompetitivo. Cuarto de final, ok, pero yo creo que tiene que apretar el acelerador y el arranque no es bueno. Es verdad que con el Madrid compitió, jugó. También creo que es un equipo que está reventado. Sí. O sea, acordémonos que tuvo muy poco descanso, que jugó jueves, que jugó domingo, que vuelve a jugar miércoles, que ha podido descansar menos que los demás. Y no tiene tanto fondo de armario como otros equipos, aunque tiene buen fondo de armario. Buen punto. Sí. Pero bueno, es lo que toca y hay que hacer lo mejor que se puede. Y el Atleti tiene jugadores de categoría. Tiene que tener mejores números a esta altura, seguro. Es que es totalmente válido que se quejen también porque es muy evidente que se vio la semana pasada. Coque lo ha dicho también abiertamente y es lo que me refería, que se queja y Tebas prácticamente se ríe en su cara. Quiero revisar los otros resultados que vimos hoy en día antes de despedirnos de esta gran plática. La buena noticia es que al menos son resultados mucho más parejos de los que vimos el día de ayer. El Girona, como ya decían también, superado por el Feyenoord, la Juventus que le pega 3-2 al Leipzig, el Aston Villa, ojo, le pegó 1-0 al Bayern Múnich. El Liverpool lo gana 2-0, el Benfica, como ya mencionábamos, y también el Real Madrid que cae contra el Lille. Lo ponemos como primero en la lista porque fue obviamente de lo que más nos brincó hoy en día, y el Atlético de Madrid, por supuesto que también. ¿Qué tipo de reacción tendrán empezando con sus respectivos encuentros este fin de semana? Está en veremos. Y si ustedes lo quieren ver, obviamente lo pueden ver a través de las plataformas de ESPN. Yo, como siempre, esperando con ansias el viernes por la Peña de la Liga, pero por el Diario de Bicicleta también de nuestro querido Martín Einstein. El Inter no se olvida de Simeone. Hola, apasionados seguidores del Atlético de Madrid. Bienvenidos a otra noticia exclusiva de nuestro canal. Antes de comenzar, no olvidéis darle like, suscribiros al canal y ver el vídeo hasta el final para no perderos ningún detalle importante.
Diego Pablo Simeone fue una leyenda del Atlético de Madrid como jugador y ahora como entrenador, pero desde Italia también guardan un gran cariño al argentino desde el Inter de Milán. El ahora técnico rojiblanco militó como centrocampista neroazzurro desde el 96 al 99. Y es que una vez salió del Manzanares, inició una gran etapa en la Serie A, primero en el Inter y posteriormente en la Lazio, volviendo posteriormente al Atlético para terminar su carrera en Racing de Avellaneda en 2006. Luego de todos he sabido su ya exitosa etapa en el Atlético como entrenador, pero es que el Cholo siempre ha manifestado públicamente su deseo de volver algún día a Milán para entrenar al Inter, y este sueño estaría más cerca que nunca de hacerse realidad. El Inter lo quiere para el próximo verano. Mucho se habla de que puede ser la última temporada de Simeone en el Metropolitano, y es que la verdad es que la relación con la directiva, prensa e incluso con algunos futbolistas, se ha deteriorado con el paso de estos últimos años. Su compañero de fatigas, el profe Ortega, ya salió este pasado verano, y lo cierto es que en los últimos meses se especuló con su adiós. El Inter podría perder a Inzaghi a manos del Manchester United, que lo quiere como recambio de Ten Hag, y sería entonces cuando la escuadra neroazzurra pondría toda la carne en el asador para hacerse con el Cholo. Es uno de los técnicos mejor pagados del planeta y esta situación también invita al Atlético a aceptar su salida, puesto que se ahorrarían muchísimo con respecto a masa salarial. Si no hay título este curso y vuelve a ser un fiasco, la opción italiana del Inter ganaría enteros. Recordemos que el Atlético ya tiene en mente a Fernando Torres para ocupar la vacante que dejaría el Cholo, como ya adelantamos hace un par de semanas. No pierdan tiempo y compartan esta noticia con todos sus amigos y familiares. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, no pierdan más tiempo y suscríbanse ahora para no perderse ninguna novedad de nuestro equipo de corazón.